Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Lo que debía ser un primer contacto de manual se convirtió en una nota falsa en los sensores, y no era interferencia. Era incoherencia. Una especie que quema fósiles y, en el mismo latido, dobla la realidad como quien abre una puerta. En el desierto de Nevada, bajo una luz que parece cerrar el horizonte, 3 humanos esperan a un embajador alienígena como si aguardaran un autobús. Sin tropas. Sin pánico. Sin banderas sacudiéndose al viento. Y cuando ella habla, habla en su idioma. Perfecto. No es bienvenida. No es amenaza. Es peor, es preparación. Y allá afuera, entre ciclos solares, algo ya viene cobrando el precio de esa calma. Registro histórico. Archivo ámbar /diagonal compilación para difusión pública. Clasificación, liberado, con recortes. Nota editorial. Hay pausas, huecos y contradicciones. No fueron corregidos. La verdad rara vez llega alineada. Ahora, borde del sistema solar /diagonal el casco rompiendo la luz. El Star Weaver, buque insignia centuriano, salió del hiperespacio como un fragmento elegante. Su casco cristalino refractó el sol en patrones tan calculados que dolían de mirar, no por brillo, por orden. Demasiado orden. En la cubierta de observación, el embajador Relan sostenía la postura de quien ha presenciado 1000 ceremonias y sigue fingiendo que importan. Sus escamas iridiscentes migraban del azul profundo al verde, un reflejo involuntario, casi infantil, de expectativa. No debía sentir nada más que el guión. El guión siempre funcionaba. Llegas. Saludas. Ofreces asiento en la comunidad galáctica. Se firma un tratado. Se intercambian símbolos. Solo que los sensores tenían esa manera de susurrar cosas que los diplomáticos fingen no oír. La oficial científica, Techler, lo llamó desde su estación. Sus tentáculos temblaban en una frecuencia basal que, entre centurianos, significaba algo entre concentración y malestar visceral. Embajador. Estoy detectando inconsistencias. Relan se deslizó hasta el puesto con esa suavidad entrenada de quien evita mostrar prisa. El piso tenía estratos de vibración calibrados para centurianos. Aún así, su cuerpo registró microimpactos. Como si la nave misma estuviera inquieta. Explícate. Techler proyectó las lecturas. Líneas, picos, vacíos. Y en el centro, la anomalía principal, la Tierra. Usan combustibles fósiles. Primitivos. Pero también tienen campos de contención de antimateria en órbita. Eso es imposible. No lo es. Es solo, incoherente. Sus ciudades muestran redes eléctricas básicas y, al mismo tiempo, comunicaciones por entrelazamiento cuántico. No siguen patrones de desarrollo conocidos. Parece, deliberado. Relan intentó encajarlo en un modelo sociológico. Desarrollo desigual. Sectores distintos. Brechas de acceso. Lo intentó, y sintió lo ridículo, como cubrir un sol con la mano. Quizás se desarrollaron de forma desigual, dijo, más para sostener su propia dignidad que para convencerla. Sus escamas ondularon con duda. 3 siglos de servicio y nunca había visto una curva así. Techler no insistió. Solo cambió el foco. Y hay más. Detectaron nuestra llegada al instante. Sin retraso. Sin barrido gradual. Es como si ya estuvieran esperando. Relan contuvo el aliento y lo soltó despacio, como si el aire pudiera delatarlo. El Star Weaver avanzó y la Tierra creció en pantalla como una promesa antigua. Azul. Blanco. Una esfera que, para especies nacidas en el silencio, siempre parece demasiado ruidosa. Antes, registro 04 /diagonal Nevada no existía así. Transcripción parcial /diagonal fuente. Primer archivo, sí, se llama así. La superficie fue elegida por ser creíble.
Una llanura vacía donde el mito ya habita. La llamarán Nevada, y el sonido de esa palabra, en lenguas futuras, tendrá polvo. No elegimos por estrategia militar. Elegimos por narrativa. Porque también se gobierna el cosmos con historias. M. Patil, anotación privada, recuperada tras el protocolo del despertar. Ahora, descenso en Nevada /diagonal el aire que raspa. La aproximación fue demasiado limpia. El punto de aterrizaje designado tenía las medidas exactas para una nave centuriana. Exactas de un modo ofensivo. Como si alguien hubiera medido con cariño. Y, con antelación. La rampa descendió con un sonido controlado. Aún así, el desierto invadió el interior como un animal caliente, olor a mineral, a cosa seca, a vida escondida bajo piedra. El aire tenía textura. Granulosa. La gravedad, ligeramente distinta, le tiró del estómago a Relan medio segundo. No fue dolor. Fue recordatorio, no estás en casa. Afuera, 3 humanos. Solo 3. 2 mujeres y un hombre, ropa sencilla, ningún símbolo llamativo. No había banderas. No había focos. No había una fila de cámaras temblando de ansiedad. Nada que encajara con los protocolos de primer contacto almacenados en las bibliotecas centurianas. Techler murmuró cerca, el tipo de frase que se dice cuando el cuerpo ya entendió y la mente todavía negocia. No me gusta esto. Relan no respondió de inmediato. El silencio, a veces, es el último pedazo de autoridad que te queda. Activó el traductor universal por hábito, y sintió un frío mínimo al notar que el sistema ya estaba recibiendo señales lingüísticas, como si un puente hubiera estado listo. La primera humana dio un paso adelante. No sonrió de más. No intentó parecer inofensiva. Solo, estaba ahí. El sol le pegaba con fuerza y, aún así, parecía cómoda. Como si su cuerpo tuviera otros acuerdos con el entorno. Bienvenido a la Tierra, embajador Relan, dijo en centuriano perfecto. El segundo corazón de Relan tropezó. De verdad. Físico. Lo odió. Soy la doctora Emily Chen, enlace diplomático de la Tierra. Confío en que su viaje por el espolón de Orión haya sido agradable. Los vientos solares pueden ponerse turbulentos en esta época del año. La frase tenía demasiados detalles. Detalles íntimos. Relan abrió la boca y, por una fracción ridícula, el discurso ensayado intentó salir. Murió a mitad de camino. Tú, hablas nuestro idioma. Emily inclinó la cabeza, como si fuese un cumplido común. Nos parece útil estar preparados. ¿Entramos? Preparamos una instalación compatible con las preferencias atmosféricas centurianas. Pero advierto, nuestra tecnología puede parecer un poco ecléctica. Ecléctica. La palabra quedó flotando como una advertencia disfrazada de cortesía. La tercera humana, hombros rectos, mirada que medía distancias, todavía no hablaba. Pero Relan ya sabía, esa era la hoja oculta. El hombre a un lado parecía amable. El tipo peligroso de amable. Techler enroscó los tentáculos, un nudo pequeño. Relan bajó por la rampa. El calor del desierto le subió por las articulaciones y encontró el frío de la incertidumbre. Antes, registro 11 /diagonal, la primera mentira es la más cara. No lo decidimos en un consejo heroico. No hubo discurso. Hubo cansancio. Ese cansancio que te hace mirar un arma absoluta y pensar, no quiero cargar esto nunca más. La Tierra se volvió reserva por falla humana, no por virtud. Fragmento atribuido al archivo de Júpiter. Autoría en disputa. Ahora, la instalación /diagonal concreto por fuera, imposible por dentro. Por fuera parecía un edificio común de hormigón. Un bloque funcional, sin poesía. Pero el escáner personal de Relan registró energía. Lecturas de fondo. Una frecuencia basal que no encajaba con hormigón común. El aire vibraba apenas.
como si la realidad estuviera conteniendo el aliento. La puerta se abrió con una manija mecánica antigua. Un clic físico, casi teatral. Y entonces, el interior. El aire tenía olor a lluvia lejana, imposible en ese desierto, y una composición exacta para la fisiología centuriana, oligoelementos en su medida, humedad controlada, temperatura no solo cómoda, sino familiar. Como si el cuerpo de Relan recordara un lugar que nunca visitó. Emily señaló sillas de metal simple. Demasiado simples. Relan se sentó con cautela y sintió la silla ajustarse. Sin ruido. Sin mecanismo visible. Se moldeó a su anatomía con respeto. Por favor, pónganse cómodos. ¿Les apetece un refresco? Sintetizamos su bebida tradicional de bienvenida. Algunos visitantes prefieren nuestro café. Techler emitió un sonido pequeño, involuntario. Sus tentáculos se tensaron. ¿Cómo podrían saber cómo sintetizar? El hombre, todavía sonriendo como quien no oculta nada, precisamente por eso, interrumpió. Prueba y error. Somos bastante buenos averiguando cosas. ¿Café? Dr. James Martínez, añadió, como si el nombre fuese la parte menos importante. Relan aceptó la taza. Cerámica. Común. La bebida era oscura. Olor fuerte, amargo, vivo. Y entonces lo notó. La taza mantenía el líquido en una temperatura exacta, sin tecnología visible. O quizá, con tecnología invisible por elección. Emily se sentó, cruzó las manos y habló como quien se corta para demostrar que no miente, o para demostrar que puede. Creo que tienen preguntas. Empecemos con la que aún no han hecho. ¿Por qué una civilización capaz de calibrar atmósfera a nivel cuántico fingiría luchar con combustibles fósiles? Las escamas de Relan viraron a un púrpura profundo. Conmoción. ¿Está admitiendo engaño? La tercera humana habló por primera vez. Su voz tenía textura de mando, no de debate. Engaño implica intención dañina. Prefiero llamarlo mantener perspectiva. Se presentó sin prisa, General Sarah Williams. Las costumbres viejas tienen valor, embajador. No todo problema exige la solución más avanzada. Techler se inclinó hacia adelante, como si pudiera atravesar el aire con ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué parecer primitivos a propósito? Emily sonrió. No con alegría. Con una tristeza que no pide disculpas. Porque la sabiduría no es tener la herramienta más poderosa. Es saber cuándo, y cómo, no usarla. Relan sintió un escalofrío. No era miedo a la Tierra. Era miedo a lo que aquello significaba sobre la galaxia. Y sobre el lugar de los centurianos en ella. Y entonces, como si el universo estuviera escuchando, las alarmas empezaron a sonar. Corte barra diagonal ahora. Alarma barra diagonal sonido en capas. La alarma no era estridente. Era armónica. Como si la hubieran diseñado para atravesar especies, huesos, certezas. Sara alzó el brazo. Un reloj de pulsera, simple, casi banal, proyectó un holograma con resolución y estabilidad superior a la del propio Starweaver. Justo a tiempo, dijo, y no había placer ahí. Múltiples naves saliendo del hiperespacio. Saqueadores de la extensión Crisian. Atacan mundos en desarrollo. Y creen que la Tierra está indefensa. Emily se levantó. La diplomática desapareció por un segundo. Algo antiguo ocupó su lugar. ¿Quiere ver de qué es capaz realmente la humanidad, embajador? Preguntó con una amabilidad que no combinaba con lo que venía en pantalla. Hemos protegido civilizaciones jóvenes de amenazas como esa desde hace más tiempo del que su gente viaja entre estrellas. Relan intentó responder, pero su garganta le recordó que seguía siendo cuerpo, no cargo. Las paredes de hormigón cambiaron. No fue un panel abriéndose. Fue peor. Fue como si el hormigón siempre hubiera sido una máscara y, de pronto, alguien se cansara de sostenerla. El espacio se expandió.
La sala se convirtió en centro de mando. Superficies reforzadas aparecieron de la nada. Pantallas nacieron del aire. Mapas de trayectoria surgieron con precisión obscena. Relan sintió el estómago caer otra vez. La gravedad parecía renegociar con la arquitectura. Techler soltó un ruido que no era lenguaje. Era biología colapsando. Antes, registro 19/diagonal la guerra que oscureció estrellas. No lo llamen edad dorada. El oro es bonito, pero blando. Y nosotros éramos afilados. Construimos imperios. Y luego construimos excusas. Cuando el polvo se asentó, entendimos, habíamos vencido todo, menos a nosotros mismos. Registro oral humano, datación aproximada, millones de años. Voz no identificada. Ahora, KRI 100/diagonal la batalla que no sucede. Las naves Crisian surgieron cerca como heridas metálicas. Agresivas, llenas de espinas y promesas. Armas capaces de arrasar ciudades. El tipo de diseño que grita no tengo tiempo para entenderte. Relan esperó explosiones. Escudos. Maniobras. Esperó el teatro necesario del miedo. Nada. Las naves simplemente se detuvieron. Congeladas en el vacío, como insectos atrapados en ámbar invisible. Sin sonido, sin destello. Un silencio que humilla. James comentó como si hablara del clima. Campo de manipulación espacio-tiempo localizado. Más limpio que las armas. Y con menos papeleo. Techler se encogió. Ustedes controlan espacio-tiempo. ¿Y aún así queman combustibles fósiles? Sara pasó los dedos por un teclado mecánico antiguo, teclas que hacían clac, y de algún modo aquello comandaba sistemas que parecían más viejos que el concepto de sistema. Entre otras cosas, dijo. Crisian asegurados. Doctora Chen, ¿fase 2? Emily asintió y se giró hacia sus visitantes, como si recordara que ellos todavía necesitaban palabras para seguir lo que estaban viendo. Nos hemos ocultado durante milenios, guiando civilizaciones jóvenes desde las sombras. Pero algo se acerca. Algo que exige un método más directo. Relan parpadeó despacio. Su mente intentaba construir puentes y solo hallaba abismos. ¿Qué se acerca? Emily no respondió enseguida. Miró una pantalla donde el espacio parecía equivocado. Y, como para impedir cualquier escapatoria mental, apareció una nueva alerta, un hallazgo arqueológico en territorio centuriano. Antes /diagonal lejos, borde del espacio centuriano /diagonal doctora Bexa. La doctora Bexa no debería estar temblando. Los científicos centurianos se enorgullecían de precisión, control muscular, disciplina. Pero allí, en el sitio de excavación, sostenía un artefacto que no encajaba en la línea temporal del universo. El equipo de datación cuántica repetía la misma respuesta, como si estuviera irritado por tener que decir lo obvio. Millones de años. Y, sin embargo, la firma era humana. Bexa sintió un vértigo que no viene de la altura. Viene de la historia. Activó el comunicador. La voz salió rota, sin dignidad, y, irónicamente, eso la hizo más creíble. Autoridad central, he encontrado pruebas de que los humanos estaban entre las estrellas cuando mi gente aún aprendía a hacer fuego. El silencio al otro lado duró demasiado. Entonces se abrió un enlace. La transmisión apareció, en tiempo real, en el centro de mando de Nevada. Emily Chen vio la imagen y sonrió, suave, como quien ve un plan antiguo por fin encontrar su sitio. Justo a tiempo, dijo, casi repitiendo a Sara, y Relan odió el eco. Embajador, ¿quieres saber por qué mantuvimos nuestra mascarada tecnológica durante tanto tiempo? Ahora, paredes transparentes /diagonal el mundo bajo el mundo. Las paredes de la instalación se hicieron transparentes. Relan esperaba ver, como mucho, un hangar. Un laboratorio. Una base.
Lo que vio fue un complejo subterráneo extendiéndose por kilómetros, en capas. Naves antiguas, observatorios temporales, tecnologías que volvían pobre al lenguaje. Y entre esas maravillas, como reliquias veneradas, máquinas de vapor, motores de combustión, herramientas simples. La contradicción era tan grande que por un instante pareció chiste. Nadie se rió. James habló en voz baja, no por respeto a los visitantes, sino por respeto a lo que estaba enterrado allí. La humanidad alcanzó las estrellas hace millones de años. Construimos imperios. Libramos guerras que oscurecieron estrellas. Ejercimos un poder que ninguna especie debería poseer. Respiró. Hubo un corte mínimo en su frase, como si recordara algo que todavía quema. Y entonces entendimos algo que casi nos destruye. Tecnología sin sabiduría es un camino corto hacia la extinción. Sara proyectó registros. Imágenes. Números. Fragmentos de eras. Techler enroscó los tentáculos, pero ya no era solo miedo, era un intento desesperado de no desarmarse. Casi nos aniquilamos docenas de veces, dijo Sara, antes de comprender que el avance no es tener herramientas más poderosas. Es saber cuándo no usarlas. Relan se quedó inmóvil, las escamas virando al blanco puro, asombro total en el código centuriano. ¿Entonces la Tierra es una reserva? Emily asintió. Establecimos la Tierra como un lugar para recordar raíces. Mantener perspectiva. Esas plantas de combustibles fósiles, sí. Son recordatorios. Costos. Límites. Las máquinas simples nos enseñan humildad. Cada pieza primitiva tiene un propósito en nuestro programa de desarrollo. Relan tragó saliva. ¿Programa, para ustedes? James sonrió, un gesto que podría haber sido amable si no cargara eras. Para nosotros y para otros. Mostró mundos jóvenes recibiendo saltos científicos misteriosos. Descubrimientos que parecían coincidencia. Inspiraciones imposibles. Empujones suaves. Saqueadores como los Crisian, continuó, mañana despiertan sin memoria del incidente, pero con una comprensión nueva, inexplicable, de por qué la conquista no es respuesta. Techler alzó un tentáculo, interrumpiendo. Eso es manipulación. Emily no lo negó. Solo se la vio cansada. Tal vez. Pero es manipulación para evitar que repitan lo que nosotros repetimos. Una y otra vez. Hasta aprender. Y entonces, como si el universo tuviera poca paciencia para filosofía, todas las pantallas se encendieron con alertas. La expresión de Emily se endureció. Y ahora entienden por qué nos estamos rebelando. Algo está despertando. Las imágenes mostraron una oscuridad entre estrellas, un vacío que consumía la luz. No era ausencia. Era presencia negativa. Un borrado con intención. En el reloj de Sara apareció una cuenta regresiva. Los números no parecían urgentes. Parecían inevitables. Embajador, dijo Emily con una suavidad peligrosa, su gente se llama Alianza Centuriana, maestros del espacio conocido. Pero hay regiones del espacio que jamás fueron conocidas. Amenazas que hemos contenido desde antes de que sus ancestros descubrieran el fuego. Relan intentó aferrarse a su identidad diplomática. ¿Y si rechazamos su guía? James soltó una risa corta, casi sin humor. Cariño, la han aceptado durante siglos. Cada salto imposible, cada avance misterioso, estábamos allí. Solo que ahora lo decimos en voz alta. Relan sintió una vergüenza extraña. No por haber sido engañado, sino por haber sido cuidado sin saberlo. Bajo ellos, una sección del suelo se volvió transparente y reveló una cámara llena de naves que hacían que el Star Weaver pareciera una canoa. Y aún así, entre esas naves, había museos de herramientas simples. Conservadas como tesoros. Como si el pasado fuera un arma más afilada que el futuro. Sara habló mirando la oscuridad en los escáneres, no a Relan. La pregunta no es si aceptará nuestra guía.
La pregunta es si las razas jóvenes están listas para aprender lo que la humanidad aprendió. La civilización más avanzada no es la que tiene las armas más poderosas. Pausó. Una pausa que no era efecto, era peso. Es la que tiene la sabiduría de saber cuándo no usarlas. Las alarmas cantaron en armonía otra vez. Y Relan tuvo la sensación incómoda de que aquello no era una alarma. Era memoria. Si llegaste hasta aquí, entonces ya estás dentro de los archivos, y sabes lo que eso implica. Mantener la señal activa no es un gesto pequeño cuando el vacío ya demostró que sabe susurrar promesas bonitas. Ahora dime, viajero, con honestidad, si un regalo te ofreciera perfección a cambio de renunciar al error, ¿lo aceptarías? ¿O tendrías el valor de elegir el crecimiento, con todo el desorden que trae? Deja tu postura en el consejo en los comentarios, sin discurso prefabricado, solo la decisión. Y si quieres seguir acompañando los próximos registros, los que aún no han sido liberados sin recortes, suscríbete para permanecer en esta línea de transmisión. Un me gusta ayuda a fortalecer el registro. No por vanidad, por alcance, por supervivencia de memoria. Nos vemos en el próximo archivo. Si el silencio allá afuera lo permite.